Shalom, shalom, sean todos bienvenidos. Vamos entonces a iniciar esta clase, ¿cierto?, de inicio de Shabbat. Damos gracias al Eterno por la oportunidad que nos da de estar aquí y obviamente de contar con su compañía y apoyo en este momento. Vamos a iniciar leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, como generalmente lo hacemos. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, Padre y poderoso celestial, ciertamente delante de ti estamos, bendito Dios, y queremos colocar delante de ti, bendito Dios, esta enseñanza, Señor, para que seas tú llevándola a los oídos, bendito Dios, que tengas preparados para ella, Señor, bendito Dios de la gloria. Toma cada palabra, Padre y poderoso celestial, cada momento en este espacio, bendito Dios, para que seas glorificando tu santo nombre, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén, amén y amén. Bien, vamos entonces a estar hablando de un tema especial, ¿cierto?, que viene también en relación con lo que veíamos hace 8 días. Hemos querido sugerir este título, Pueblo que divaga en su corazón, haciendo unas puntualidades especiales y retomando, viendo a la historia del pueblo de Israel, para mostrar la enseñanza que ciertamente hoy hemos colocado o queremos colocar delante de ustedes. Entonces debemos partir de esta premisa que tenemos aquí: aclamar alegremente. Es el deseo del Eterno para su pueblo. Él lo ha pedido, ¿cierto? Siempre lo ha dicho de manera frecuente a través de los textos bíblicos, como Salmo 95, al cual voy a pedir que me acompañen a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice de la siguiente manera el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente al Eterno, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos, porque el Eterno es Elohim grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Eterno nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces nos llama la atención profundamente este salmo, porque ciertamente tiene una composición importante para nosotros, que termina con el versículo 11, como lo estamos mirando acá, con una sentencia, si se quiere. Dice: juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, ¿cierto? Y esto lo hizo directamente a todas aquellas personas que endurecieron su corazón y que no atendieron la palabra del Eterno. Entonces, en ese orden de ideas, se dice que este salmo tiene como contexto el festival del otoño, que es Sukkot, y el tiempo de lluvia temprana donde se sufría sequía. Por eso es que está desarrollado con esa composición y claramente, ¿cierto? El Salmo nos dice lo que leímos anteriormente, ¿cierto? Que venid, aclamemos alegremente al Eterno y que cantemos con júbilo, y también dice que lleguemos ante su presencia con alabanzas, que le aclamemos con cánticos, porque el Eterno es Dios grande y poderoso, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces el contexto presenta esa época especial, el festival del otoño, que es la fiesta de Sukkot, y desde luego el tiempo de las lluvias tempranas donde se sufría la sequía. Tiene sentido,
pues el Eterno también promete lluvia para las cosechas a quien celebre esta fiesta. Entonces, el contraste que hace el Salmo 95 lo coloca de una manera y lo centra en un momento especial, ¿cierto? En ese momento en que el pueblo precisamente, digamos, reclamó al Señor, ¿cierto? Porque no tenía agua. Entonces, por eso es que es muy interesante traer este contexto, porque lo ubica directamente, ¿cierto? En ese pueblo que debe estar esperando con fe la obra del Eterno sin dudar en su corazón. Entonces, aquí habla de ese especial momento. Entonces, cuando decimos que tiene sentido, porque Él también promete lluvias para las cosechas a quien celebren estas fiestas, pues nosotros inmediatamente vamos y recordamos en la Escritura que Él promete que en el postrer tiempo, cuando las personas, ¿cierto?, acudan a Sucot, Él como bendición, porque por la obediencia de las personas de las naciones inclusive, otorgará lluvia en los campos y eso garantizará las cosechas. Y habla directamente a las naciones que están alrededor de ese reino milenial, o ese reino que se va a establecer en la tierra, y que el Señor desde luego instaurará nuevamente sus componentes festivos, sus días altos, en los cuales convocará también a todas las tierras, ¿cierto? Y ahí es donde, digamos, sustentamos esta idea. De allí que evoca a Meriba y a Masá, tiempo en el que el pueblo atercó, como dices, por la falta de agua. Entonces, ahí se ve la relación entre el Salmo 95, ¿cierto? Y justamente este momento especial donde el pueblo estaba en el desierto. El Salmo 95, 8, versículo 9 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? En hebreo, Meriba significa altercado, que es justamente lo que estaban teniendo el pueblo, ¿cierto?, en relación con el Eterno, ese altercado, ese reclamo, esa inconformidad que le estaban presentando por medio de Moisés al Eterno. Y lo mismo la palabra Meshat, ¿cierto?, que significa prueba o provocación. Importante, ¿cierto?, porque está hablando directamente el Salmo al pueblo nuevamente y evoca este espacio importante o este momento en que allá los padres hablaron contra el Eterno por falta de fe, porque indiscutiblemente ya no tenían agua y no veían con los ojos lo que efectivamente les estaba haciendo falta, y por eso fue que hablaron contra el Eterno. La raíz de este altercado indiscutiblemente era la dureza de corazón. Se ve claramente en el versículo 8. Dice: no endurezcáis vuestro corazón, y hace la referencia como en Meriba, ¿cierto?, como en el día de Masad en el desierto, ¿sí? Entonces, fíjese que nuevamente radica el problema en esa condición del corazón del hombre y de nosotros, el pueblo del Eterno, que siempre vamos a estar dudando, siempre vamos a tener esa condición de estar reclamándole al Señor. ¿Y por qué no? En medio de toda esa insatisfacción, en medio de las bendiciones que estamos recibiendo. Porque acordémonos que el pueblo estaba saliendo de Egipto, ¿cierto? El pueblo estaba en el desierto, había pasado ya tiempo, y efectivamente estaba siendo acompañado por el Eterno en medio de ese transcurrir en el desierto. Y viendo las maravillas y todas las grandezas que hacía Dios día tras día, porque era día tras día, entonces cuando se les presentaba el primer componente de dificultad, lo primero que hacían era reclamar. Lo primero era que hacían era altercar con Dios, ¿cierto? Y la otra palabra, Masha, ¿cierto?, que significa prueba o provocación al Eterno. Bien, entonces lo que debemos identificar es lo que produjo esa conducta.
que realmente nos debe llamar la atención, porque la historia ya la conocemos, ya la hemos visto, ¿cierto? Pero lo que provoca esa conducta, ¿cierto? Del pueblo es que el Señor tenga un disgusto durante 40 años, casi como escribo acá, el disgusto del Eterno durante 40 años fue esa consecuencia de esa acción que ese pueblo tuvo en ese tiempo. Entonces lo dice claramente también el Salmo 95 en el versículo 10. Dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Que este es un versículo bastante fuerte y es el motivo por el cual tomamos realmente el Salmo 95, ¿sí? Para llegar a la reflexión sobre este versículo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, porque fíjese que en la segunda parte dice que es un pueblo que divaga de corazón. Es un pueblo que divaga de corazón. Entonces, en ese orden de ideas nos centramos en ese momento especial, ¿sí? Donde el pueblo está desarrollando su vida, todos los días su vida, ¿cierto? Con el Eterno. Y no es suficiente vivir con el Eterno, sino que ellos en su corazón establecen hacerle reclamos a Dios. Entonces, la palabra disgustar, acá cuando habla en el versículo, viene del hebreo 69-62, que es una raíz primaria, propiamente cortar, cercenar, separar, detestar. Y las definiciones que propone es aborrecer, avergonzarse, disgustar, enardecerse o enardecer, poco y muy poco. Entonces esa palabra que estamos viendo en este momento, 40 años estuve disgustado con la nación, se enfatiza en la separación de Dios, ¿cierto? Digamos, con la relación se fragmentó. El Señor sacó su pueblo con amor, lo liberó con poder y quiso habitar en medio de él. Pero los frecuentes reclamos o las circunstancias que ellos mismos colocaban delante del Eterno, en disgustos, en reclamos, en incredulidad, pues eso hace que efectivamente el Señor mantenga esa distancia y empiece a separarse. Estaba allí presente, pero separándose, ¿cierto?, de ese pueblo que efectivamente estaba a gritos diciendo que no creía en el poder total del Eterno, porque realmente esas eran las manifestaciones que estaban haciendo. Bien, entonces continuamos, dice el número 40, porque dice 40 años, el número 40 representa cambio o transición, la idea de renovación, de un nuevo comienzo. Esto es lo que se cree dentro del pensamiento judío. Entonces, las veces que aparece en la escritura siempre tiene como este componente, y aquí no hace la diferencia. 40 años estuve disgustado con la nación, porque acuérdese de que después de 40 años es que efectivamente se da la oportunidad de que el pueblo ingrese a la tierra prometida. Entonces ese número 40 representa cambio o transición, el tiempo necesario para proponer, ¿cierto?, un nuevo comienzo, comienzo con una nueva generación, un nuevo comienzo, ¿cierto?, con personas o pensamientos limpios, ¿cierto? Porque dice efectivamente que después de esos 40 años, ¿cierto?, como que pasó el disgusto del Eterno. No es la única vez, como decía, que el número 40 aparece. Recordemos que durante 40 días llovió en el diluvio. Y eso propone también una condición especial que representa el inicio de un nuevo comienzo, el inicio de la renovación de la tierra que estaba tan contaminada, ¿cierto? Entonces ese diluvio que se estableció en la historia y que hemos leído todo en la historia de Noé, ¿sí? También Moisés duró 40 días antes de llevar las tablas. Acuérdense que subió al monte y estuve con el Señor 40 días,
y luego descendió con sus tablas, esperando presentar ese nuevo comienzo al pueblo con esas regulaciones que el mismo Eterno había, digamos, diseñado para guiar a ese pueblo, y se encontró con de pronto la primera, ¿cierto? Uno de los primeros sucesos que indiscutiblemente sacaron el quicio, ¿cierto? Sacaron de quicio al Eterno, que fue el becerro. Entonces también acordémonos que hay 40 días entre el primer día de Elul hasta el día de Yom Kippur, y ahí también hay una preparación, ¿cierto? Donde si analizamos las fiestas, pues Yom Kippur representa el juicio, ¿sí? Es el juicio, y después de Yom Kippur sabemos que viene esa fiesta que promete, es la última de Sukkot, ¿cierto? Que promete habitar con el Eterno en ese último, digamos, proceso, en ese último tiempo, ¿cierto? De la historia humana, se podría decir, ¿sí? Antes de restablecerse, digamos, la eternidad. Entonces, en ese orden de ideas, fíjese que el número 40 siempre representa esto, y aquí en el Salmo 95 no es la diferencia. Entonces, casi que nos está diciendo que el tiempo para iniciar una nueva etapa con el pueblo fue 40 años, ¿sí? Que pasó formándolos, lidiando con ese pueblo que salía contaminado de Egipto. Entonces es importante que lo miremos. Versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Pero nos debería llamar más la atención la reflexión del Eterno. ¿Cómo así la reflexión del Eterno? Sí, dice, pueblo es que divaga en su corazón y no ha conocido mis caminos. Entonces es como la reflexión que el Eterno hace después de todo este análisis de haber estado vivido, bueno, este espacio de morar, digamos, con este pueblo duro. Y entonces allí encontramos ese componente importante. Esto nos presenta un panorama general del Salmo. ¿Ya? Si miráramos el Salmo de manera general, ¿cierto? Pues encontraríamos que lo que el Señor propone, o lo que se propone en ese Salmo, es que el Señor llama al pueblo a que le aclamemos con alegría, ¿sí? Y luego pasa, ¿cierto? Dice, el pueblo se resiste a adorarle como conviene, y la causa es, pues, el pueblo divaga y no conoce los caminos del Eterno, que es como esa reflexión que está poniendo, ¿cierto? El Señor llama a que le adoremos, ¿cierto? El pueblo tiene la oportunidad de sí o de no, ¿cierto? Y formula el Eterno esa, digamos, esa alerta, que no vayamos a ser como ese pueblo, ¿cierto? Que efectivamente divagaba en su corazón, ¿cierto? Y no conocía o no quiso conocer los caminos. Y llama mucho la atención porque es un pueblo, como lo he repetido ya varias veces, que durante todo el tiempo en el desierto fue guiado por el Espíritu del Eterno. Entonces, ¿cómo es que no conoce los caminos del Eterno cuando fue guiado por el mismo Espíritu? Y ahí viene la reflexión, indicando que aunque el Señor mora en medio de ellos, pues se enfatiza, ¿cierto?, esa obligación de la persona que conforma el pueblo para poder comprender y entender el deseo del Eterno, de tal manera que pueda seguirlo sin colocar ningún impedimento. Entonces, todo esto está en un contexto histórico, en una línea de tiempo. Entonces, la línea de tiempo pues se ubica fácilmente en la salida de la esclavitud, desde luego, de Egipto, en el cual el pueblo empieza a desarrollar su vida en libertad, guiado por Moshe y desde luego por el Espíritu Santo. Esa salida lo lleva inmediatamente a ese desierto, en el cual pasaron 40 años, como ya lo sabemos, ¿cierto? Para posteriormente, ¿cierto?, entrar a la tierra prometida.
Y eso es ahí, en ese tiempo es que está pasando el suceso, o sea, todo lo que está refiriendo el Salmo 95. El Salmo 95. Es un tiempo de 40 años importante. Dice, para la mayoría, este periodo de tiempo presentó el inicio, ¿cierto? Y final de sus vidas, o representó. Para la mayoría del pueblo, ¿cierto? Que estaba allí, este periodo de tiempo representó el inicio y el fin de sus días, ¿sí? ¿Por qué quiero decir esto? Porque mire, recordemos la escritura Números 14:28. Diles, vivo yo, dice el Eterno, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, y los cuales han muerto contra mí, han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi voz y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefonés, y a Yehudá, hijo de Nun. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Es un pueblo que sale a la libertad, ¿cierto? Con la expectativa de llegar a la tierra prometida, pero por sus acciones, por su incredulidad, por su falta de fe, también por el componente de la idolatría, es un pueblo que encontró su fin en el mismo desierto, ¿sí? Entonces, es importante validar esto, porque lo que estoy tratando de mostrar es que no es simplemente caminar, ¿cierto? Guiado dirigido por el Espíritu de Dios, pero aislado, ¿cierto? De la obediencia y de querer realmente seguir al Eterno con el corazón. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, perdón, era el que iba adelante, guiándolos. Y ese pueblo iba caminando paso a paso por esa guía. Pero su reflexión interior o la reflexión interior de cada persona del pueblo quizás era diferente. Estaban pensando en otras cosas. Estaban anhelando inclusive el antiguo Egipto de donde habían salido, ¿cierto? No estaban viendo que se dirigían hacia una nueva posibilidad de vida, ¿cierto? Donde el Eterno iba a ser el guiador, el rey, ¿cierto? Y el proveedor de todo, sino que estaban metidos en el concepto material, en lo que les hacía falta, en lo que los incomodaba, ¿cierto? En el peregrinar, ¿cierto? Pero sin esperar absolutamente lo que el Señor les había prometido, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención, ¿cierto? Cuando este pueblo realmente se comporta de esa manera, ¿cierto? Y uno a veces se formula la pregunta, ¿cómo es que ellos andando con Dios se llegaron a comportar de tal manera, ¿sí? Al punto de que unos empezaron su vida de libertad, ¿cierto? Saliendo de Egipto, pero inmediatamente terminaron también su vida en la tierra antes de iniciar o de ingresar a lo que se les había prometido. Es lo que leímos en Números 14:28. Diles, vivo yo, y eso habla como diciendo, es cierto lo que estoy diciendo, ¿cierto? Dice el Eterno, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esto es murmurar delante del Eterno. Esto es no obedecer. Esto es alejarse de Él. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. ¿Sí? Entonces hay una sentencia. Todas las personas de 20 años hacia arriba no entrarían en la tierra prometida, ¿sí? Con una excepción, Caleb y Josué.
que mostraron la fidelidad del Eterno, aún cuando vieron con sus mismos ojos, ¿cierto?, las posibles dificultades que les esperaba en la tierra a la cual el Señor los llevaba. Pero ellos alcanzaron a ver que si Dios les decía, les cumpliría y que no importaría, ¿cierto? O en lo absoluto no importaba quién estaba allá, porque conocieron que Dios era un Dios que cumplía sus promesas y que si les decía al pueblo, vamos a salir, efectivamente salían de allí, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿cierto? Esto nos permite tener una aplicación a nuestros días donde podríamos estar comportándonos igual que el pueblo antiguo, ¿sí? ¿En qué sentido? Es claro que el Señor nos llamó, que es lo que podríamos comparar con esa salida, porque a cada uno de nosotros nos ha llamado por nuestro nombre, ¿sí? Nos ha llamado. ¿A qué nos llamó? A que le sirvamos, a que le obedezcamos, a que glorifiquemos su nombre, a que aclamamos o aclamemos al Eterno, ¿sí? En ese orden de ideas, cada uno de nosotros ha recibido ese llamado. Pero el Señor también nos transformó, ¿sí? O nos ha transformado. Y todos los que hemos caminado, ¿cierto?, con el Eterno, podemos decir hoy que el Señor nos ha cambiado, ¿sí? Quien no pueda decir que el Señor le ha cambiado es porque no ha caminado con Dios. Entonces, eso se asemeja al tiempo que el pueblo transitó en ese desierto, donde el Señor realmente trató con el pueblo, mostrándoles que efectivamente era Dios, pero que ese pueblo indiscutiblemente no quiso escuchar. Y el Señor nos promete vida eterna, ¿cierto? Esa es la tierra prometida, ¿ya? Así, se asemeja a la tierra prometida, porque el Señor Yeshua nos lo dice, nos promete vida eterna. Entonces fíjense que eso que veíamos que se presenta en el Salmo 95, claramente lo podemos aplicar a cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Al contexto, ¿cierto?, en el cual nosotros estamos. Porque andamos con el Señor nos llamó, estamos andando, estamos caminando con Él, pero quizás el versículo 10 se haga evidente en algunas vidas, ¿cierto? ¿En qué sentido? Pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Dios lo quiera, pero podría existir la posibilidad de que estemos caminando en el camino del Eterno y no conozcamos su camino. Dios lo quiera, pero podemos estar caminando, ¿cierto?, en el sendero del Eterno y seamos un pueblo que divaga de corazón. Hoy está, mañana no está, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con las actuaciones nuestras y con el día a día. Por eso el Salmo se hace muy propio y muy real, porque el Salmo es posterior, está contando el relato, está llamando la atención de ese relato que sucedió, ¿cierto? Y que encontró incrédulo a un pueblo que estaba con Dios y que llama la atención y dice, ustedes no sean como ellos, ¿sí? Y fíjese que lo coloca, como lo dije al principio, en un contexto especial donde el agua quizás esté escasa en la tierra de Israel, ¿sí? Quizás cuando el agua está escasa para nosotros hoy es diferente porque quizás tengamos acueductos y el agua nos llega hasta nuestros hogares. Pero en aquella época, y aún también, ¿no?, en aquella época el agua significaba supervivencia. Entonces el Salmo 95 refiere eso. Aclamemos, demos gloria al Señor, ¿sí? Y les decía que es en la época de las fiestas, particularmente la de Sukkot, ¿sí? Es un salmo que alerta al pueblo y le dice, no se olvide lo que pasó. Como hoy nos está hablando también a nosotros de esa manera, ¿sí? Nos dice, es posible que estén caminando, ¿cierto?, creyendo que van en los pasos del Eterno,
pero quizás somos pueblos que divagamos en nuestro corazón y que no conocemos los caminos del Eterno, ¿cierto? Y que hacemos mucho de nosotros, que hacemos muchos de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cierto? No aclamamos con alegría, ¿cierto? Quizás la manera con que adoramos o servimos al Señor no sea la apropiada, pero también nos resistimos a adorarle como conviene. Y quizás también seamos parte de esa causa del enojo del Eterno, porque divagamos y no conocemos sus caminos. Entonces fíjese lo interesante que presenta esta enseñanza. En consecuencia, el apóstol trae este relato para aplicarlo a la vida de los nuevos creyentes en el primer siglo. Entonces ya es un relato que se dio históricamente en la salida de Egipto, ¿cierto? Es un relato que retoma en los tiempos de David, ¿sí? Con los salmos, pero también es un relato que se aviva directamente en los tiempos del primer siglo y que hoy se aplica para nosotros. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Vamos hasta Hebreos. Vamos a abrir a Hebreos para leerlo desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Capítulo 3. Del versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, el cual es fiel, al que le constituyó, como también lo fue Moshe, en toda la casa de Elohim. Porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno de esto, cuando tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Honra que la casa el que lo hizo. Porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim, como siervo, para testimonio de lo que se iban a decir. Pero Mashiach, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces fíjense cómo retoma, ¿cierto? El apóstol, el escritor, ¿cierto? Retoma ese momento histórico para recordarnos, para decirnos: mire, nosotros tenemos que seguir adelante y no caer en lo que han caído los padres, los antiguos. ¿En qué no caer, cierto? En no endurecer los corazones. En aquella época de la provocación que efectivamente es la que estuvimos viendo. Y fíjese que aquí también se menciona en el versículo 10: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, que es el versículo que estamos mirando, ¿cierto? En el Salmo 95. Ahora, la palabra que resaltamos es vagando. Esa palabra vagar viene del griego 4105. Dice vagar, dice engañador, engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir, vagar, ¿cierto?
Entonces, como que siempre el pueblo, ¿cierto? Ese pueblo antiguo andaba errando, extraviado, descarriado, ¿sí? Para no colocar la primera definición, que es engañador. ¿Mm? Pero sí errando, extraviado, descarriado y vagando en su corazón. O sea, no tenía un corazón estable en las cosas del Eterno. En últimas, es un pueblo en el cual no se podía confiar, porque su corazón estaba apartado. En el caso del Salmo 95, versículo 10, la palabra que se toma es divagar. En el Nuevo Testamento es vagando, ¿cierto? Aquí es divagar. Y la palabra que se utiliza allí viene del hebreo 85-82. Vacilar, remolenear o desviarse. También, ¿cierto? En consecuencias ambas, apartarse, descarriar, desviar, desviarse, divagar, engañador, engañar, entontecer, errante, errar, extender, extraviar o extraviarse, fidelidad, iluso, inducir, pasma, estar perdido, tambalear, vagabundo, vagar. Tiene más definiciones y más fuerza la palabra del Antiguo Testamento, divagar, pero el componente es el mismo. Es un pueblo que indiscutiblemente se quiere desviar, es un pueblo descarriado, es un pueblo que quiere apartarse, es un pueblo que le gusta también engañar, ¿cierto? Es un pueblo que le falta fidelidad, es un pueblo que está por perderse, ¿cierto? Y que anda vagabundo o vaga en su corazón. Ahora, me llama la atención, y creo que no es casualidad, ¿cierto?, que tanto en Hebreos como en el Salmo 95, el versículo quedó justo en la coordenada 10, versículo 10 para los dos. Hebreos 3:10, Salmos 95:10. Y es el versículo es exactamente el mismo, ¿cierto? Con la diferencia que les acabo de mostrar, ¿sí? Y sabemos lo que implica el número 10 en el componente escritura, ¿cierto? Que es un componente de perfección, es un componente que el Señor establece como bueno, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, ¿ya?, podríamos decir que la coordenada muestra, ¿cierto?, que el Eterno indiscutiblemente tuvo ese disgusto, ¿cierto?, porque es la cúspide de la desviación del pueblo, ¿sí? Acuérdense que el Señor hizo reclamos en el Antiguo Testamento en la salida y se cansó de ese pueblo y lo sentenció inmediatamente. Y esa sentencia fue ¿cuál? No entrar a la tierra prometida, ¿sí? Queda claro eso. Muy bien, entonces, retomando en ese orden de ideas, es un problema que puede presentarse en la vida del creyente hoy, como sucedió en el desierto, para que nosotros estemos atentos, para que no miremos tanto alrededor de nuestras vidas, sino que centremos nuestra vida realmente en el Eterno. Vagamos en las razones de lo cotidiano, lo que hace que no atendamos adecuadamente los caminos del Eterno. Y eso es verdad. Puede estar sucediendo que nosotros vagamos o estemos vagando, ¿cierto?, en las razones de lo cotidiano, lo que hace que no atendamos adecuadamente los caminos del Eterno, ¿sí? Entonces cobra validez estos escritos que hemos colocado en el día de hoy, ¿sí? Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, formulan la pregunta, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que
oyeron. Entonces es un llamado también de atención. En el mismo capítulo de Hebreos anteriormente viene hablando de eso. Este es el contexto del capítulo que leímos anteriormente. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y las cosas que hemos oído, desde luego, se relacionan con las palabras de Dios, con la Escritura, con el servicio del Eterno, ¿sí? Con lo que representamos también como personas, pero como personas creyentes. Es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas, ¿sí? No sea que nos deslicemos. Propone una posibilidad. Deslizarse tiene un componente importante, y es que no todo el mundo se desliza porque quiere. Haga de cuenta que usted va caminando en un sendero y cuando da un paso, quizás un paso bien y firme, pero el piso no está lo suficientemente firme y se desliza. Nadie se desliza porque quiere, ¿sí? Pero lo que está llamando la atención acá es que nosotros tengamos cuidado, ¿cierto?, del camino que estamos recorriendo, ¿cierto? Y que si nos deslicemos podamos tener la posibilidad de enderezarnos. Atendamos con diligencia por donde vamos caminando. Sepamos que el camino presenta altibajos y que puede tener tropiezos para nuestra vida, ¿sí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando del componente angelical, ¿sí?, y de la sentencia que se dio para ellos y que es vigente y que se está cumpliendo y se cumplirá, ¿cierto? Entonces formula la nueva pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? Si para lo espiritual funciona y es efectivo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Entonces, que lo que dice es que debemos enfocarnos en lo que se nos ha dado, y volvemos otra vez a lo que dijimos ahorita, ¿cierto? Ese llamado, digamos, esa transformación que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, y ese querer seguir adelante hasta la vida eterna, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. No descuidemos una salvación tan grande. Y la salvación no es que sea una sola palabra, es una cantidad de cosas que se manifiestan en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Y eso hace parte de esto, de esta lectura que estamos teniendo hoy. La misma Escritura nos está recordando y nos dice: tenga cuidado, ¿sí? Porque ya tiene la historia para recordar. A veces uno dice: pero ¿por qué la Escritura siempre vuelve nuevamente a los pasajes de Egipto? Una y otra vez. Usted mira, por ejemplo, las fiestas, y las fiestas siempre tienen que ver con ese pueblo inicial, ¿cierto? Que es el que salió de Egipto. Porque es que es la esencia, ¿cierto? Son los parámetros de comportamiento que Dios dice que debemos tener para ajustarnos, ¿cierto?, a lo que Él dice, a su regulación. Y la enseñanza es que el pueblo, no en la mayoría, ¿cierto?, el pueblo o parte del pueblo no siguió esos parámetros y esas ordenanzas, lo que implicó ciertas cosas que nosotros hoy debemos observar para que no se repitan en nuestras vidas. Inclusive, ¿cierto?, las plagas que se determinaron o que se establecieron en Egipto son las sentencias con las cuales seguramente el mundo y las naciones tendrán que sufrir en el tiempo futuro, como se ve en el estudio de Apocalipsis. Bien, no perdamos de vista lo que estamos diciendo y lo que hemos enseñado, ¿cierto? Entonces, un pueblo que divaga en su corazón es un pueblo que está alejado de Dios. Por eso nosotros no podemos
permitirnos divagar en nuestro corazón, ni mucho menos, ¿cierto?, no saber los caminos que el Eterno ha trazado para nosotros, para que podamos nosotros reflexionar en este inicio de Shabbat, ¿cierto?, sobre lo que estamos nosotros haciendo. Amén. Muy bien, vamos entonces a agradecer al Eterno, ¿cierto? Antes de hacer la oración final, vamos a hacer la cuenta del Omer que corresponde, ¿cierto?, para este viernes. Entonces acompáñeme a leer Levítico 23, 15, 16. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Y dice de la siguiente manera la oración, repita conmigo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav etzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy contamos 14 días, que son 2 semanas del Omer. Muy bien, entonces ahora sí vamos a terminar en oración. Vamos a terminar en oración y vamos a repetir, a leer Deuteronomio 6, 4, 8 y el Salmo también. Señor Padre poderoso celestial, colocamos delante de ti, bendito Dios, esta palabra, Rey de la Gloria, que sea clavada en nuestro corazón, que nos permita meditar, bendito Dios, sobre nuestras actuaciones, Padre bendito Dios de la Gloria. Vemos esta historia que ha sido contada, bendito Dios, y ha sido escrita, Padre celestial, para que nosotros podamos escucharla y leerla, bendito Dios, y de ella extraer, bendito Dios, enseñanzas que nos permitan mejorar nuestra vida espiritual. Por lo cual te agradecemos, bendito Dios, en esta noche que tú nos las muestres. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Ahora repita conmigo, lea conmigo el Salmo 67. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégresen y gócesen las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Shalom, shalom. El Señor sea derramando bendiciones sobre ustedes.